reciente anuncio del gobierno español de que va a regularizar, o al menos esa es la propuesta, a al menos medio millón de inmigrantes ilegales que ya están en nuestro país, ha servido para poner de nuevo sobre el tapete un asunto polémico, parcheado hasta ahora, nunca bien resuelto del todo, el de cuál ha de ser el límite, si es que lo tiene que haber, a la entrada y permanencia en España de personas procedentes de otros países. Hay quienes ven inasumible que vengan tantas personas habiendo españoles en paro. Hay quienes vinculan la inmigración con la violencia y con el delito. Hay quienes creen que nuestras costumbres y nuestra cultura peligran. Hay quienes ven en la regularización una maniobra política para ganar votos. Hay quienes creen que los inmigrantes son la solución para el mantenimiento de nuestras pensiones y del estado del bienestar en general. Y hay quienes creen que los extranjeros esquilman precisamente esas bondades que ofrece un estado del bienestar consolidado como el nuestro. Bueno, pues vamos a intentar saber qué hay de cierto en cada una de esas cosas y algunas más que seguro que surgen con la ayuda de 4 expertos de primer nivel. Don Mariano Vivancos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Titulamos el programa Regularización de inmigrantes, problema u oportunidad. ¿Por cuál de las dos a primer golpe de vista se decantaría usted? Aunque no sabemos todavía los términos del decreto, yo creo que es más un problema tal y como se ha hecho. Un problema. Un problema que tiene que ser resuelto, que plantea problemáticas jurídicas muy interesantes sobre la vía de hacerlo, sobre el contraste entre el reglamento y la ley de extranjería y sobre todo los antecedentes que ya conocemos de esos procesos de regularización masiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un debate jurídico muy interesante. Es cierto que lo han hecho gobiernos populares y gobiernos socialistas, no de tanta intensidad como parece ser que se anuncia en este momento, pero desde luego el momento escogido también en pleno proceso electoral de las comunidades autónomas, pensando que estas personas regularizadas en su momento votarán en las elecciones municipales, pues yo creo que mete también una tensión también en el conflicto interpartidista muy interesante. Unos de los que más van a padecer toda la complicación que supone pues, establecer reglamentos y normativas como las que se nos están anunciando son los abogados expertos en extranjería. Aquí en Valencia tenemos a don Javier Botey. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Oportunidad o problema? Bueno, para ustedes será de todo, ¿no? Será en parte negocio, tenemos que decirlo así. Sí, la verdad es que sí. Pero también complicación. Es una complicación grande, pero bueno, también es una oportunidad para muchas personas que si no fuera por este tipo de procesos no podrían ver la luz desde un punto de vista de la legalidad, desde un punto de vista de la existencia real. Porque hay que recordar que este va a ser el 7º proceso de regularización que se da desde que entró en vigor la ley de extranjería en el año 85. Eso quiere decir que hay una necesidad de que personas que no pueden acceder de otra manera accedan a la legalidad, y luego por otra parte la bolsa de personas en situación irregular necesita ser expurgada y necesita ser de alguna manera vaciada para que personas que ya están trabajando, personas que están integradas, cuyos hijos van a la escuela, puedan tener una vida pues, con todas las comodidades o con todas las facilidades, digamos, que tiene la persona que sí tiene documentos frente a quien no los tiene. Ese es el gran asunto, el de dotar de documentos a quienes están trabajando y residiendo entre nosotros desde hace algún tiempo sin los famosos papeles. Doña Maite Moreno, que es la especialista en extranjería de Cáritas en Valencia. Maite, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Oportunidad o fuente de conflictos? Nosotros estamos muy contentos desde la Iglesia, desde Cáritas. Para nosotros es una oportunidad en los procesos de inclusión social de las personas más vulnerables, que es con las que estamos trabajando nosotros y nosotras desde hace mucho tiempo, desde el origen casi de la creación. Y bueno, es una oportunidad de que las personas se doten de dignidad y que puedan tener una vida mejor, inclusiva, y que se integren en nuestra sociedad sin ningún tipo de traba legal. Trabajamos por la regularización de los migrantes y vamos a seguir trabajando. Estamos contentos en este proceso de regularización. Nos va a suponer mucho trabajo, sí, pero gustoso trabajo. Eso está claro que sí, que van a tener ustedes mucho trabajo. Déjenme que les presente a nuestro cuarto ponente en la mesa de debate de hoy, que es don Juan José Enríquez, un
viejo conocido también de la afición, que es el decano del Colegio de Economistas de Valencia. Señor Enríquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Económicamente esto puede suponer un vuelco, ¿no? Bueno, vamos a ver, volviendo a la pregunta, oportunidad y problema. Problema, yo creo que es un problema grave porque pone de manifiesto, constata el fracaso estrepitoso de la política migratoria del gobierno de la nación durante todos esos años. Evidentemente una política que permite que se generen 500.000 personas, que realmente estamos hablando más probablemente de 800, 900.000 personas que están en situación irregular, es una no política. Y constata, por tanto, y con un fracaso y un problema grave. Desde el punto de vista de corto plazo, ¿es una oportunidad la regularización? Yo creo que sí, porque permite que efectivamente muchas personas, aparte ya del tema desde el punto de vista humano y social, desde el punto de vista puramente económico, permite que muchas personas que están ahora mismo en la economía sumergida, en la economía informal, en puestos de trabajo muy por debajo de sus capacidades, pues puedan incorporarse al mercado de trabajo con una su capacidad, por tanto, aportar más para ellos y recibir más la sociedad. Por tanto, desde ese punto de vista, claramente es positivo. Permitirá cotizaciones a la Seguridad Social, cotizaciones de IRPF, por tanto, creo que ante esa situación de hecho, la regularización supone una oportunidad y una ventaja en el muy corto plazo. Bueno, tenemos una hora de debate por delante y yo creo que podemos empezar, si les parece a ustedes bien, y ya que tome la palabra quien lo considere oportuno, por explicar a nuestra audiencia qué sabemos de este proceso de regularización y qué nos falta por saber. De momento sabemos, Mariano, empiezo por usted, por ejemplo, algunas de las condiciones que el Gobierno piensa imponer a los inmigrantes ilegales que hay en España para poder optar a la regularización. Lo que pasa es que estamos leyendo interpretaciones de todo tipo sobre esas condiciones. Por ejemplo, el tema de la ausencia de penales, vamos, antecedentes penales. Muchas gracias. Ausencia de antecedentes penales. Pero claro, algunos dicen, también en España la justicia va lo suficientemente lenta como para que un antecedente que podría tener ya carta de naturaleza dentro de 3 meses todavía no lo sea cuando vayan a pedir. En fin, explíquenos usted desde el punto de vista legal. En principio todavía el decreto no está, estamos hablando de especulaciones, tenemos el acuerdo, tenemos digamos, el pistoletazo de salida de este proceso que se ha producido en el Consejo de Ministros, ¿no? Y de momento lo que ha trascendido es que tienen que ser personas que hayan entrado en España antes del 31 de diciembre del 2025, tienen que tener 5 meses, digamos, de presencia en nuestro país o demostrar 5 meses de presencia en nuestro país por cualquier tipo de prueba, empadronamiento, alquiler, cualquier tipo de documento. ¿Billete de autobús también he leído por ahí? Bueno, hay de todo, ahí van expandiendo esos documentos, pero bueno, valen los que valen. Y luego, sobre todo, un poco el límite es el tema de la no existencia de antecedentes penales y, por otro lado, que no supongan un peligro para el orden público, ¿no? Esas serían un poco las condiciones que de momento han trascendido. Estábamos hablando anteriormente, ¿no? En muchos países empieza el Ramadán, va a ser imposible esos certificados de penales, en muchos casos esos certificados también, pues tampoco por sus países de origen tienen mucha credibilidad. Pensemos, por ejemplo, pues un país como Pakistán, ¿no? Y bueno, y sabemos la problemática también del terrorismo internacional y todos los problemas que ha habido en materia terrorista cuando se han producido esas, digamos, llegadas masivas de inmigrantes en países del centro y este de Europa, ¿no? Entonces yo creo que plantea un debate pues muy interesante. En el pasado, por ejemplo, ese debate llevó a plantear el que realmente se exigiera un periodo de arraigo mucho más intenso que esos 5 meses. Se estaba hablando precisamente de 10 veces más, 5 años. En los anteriores procesos. En anteriores procesos y en función también un poco de los procesos legales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el criterio. Ahora bien, el plantear un proceso de esta naturaleza en este momento actual, en paralelo a procesos, por ejemplo, que han abierto otras normativas, como por ejemplo la Ley de Memoria Democrática, dando la nacionalidad a descendientes del exilio republicano, en un momento en el que de alguna forma estamos viendo que hay una serie de hitos que jalonan un proceso electoral, pues realmente yo creo que tiene una lectura bastante complicada, ¿no? De alteración del censo electoral, de conseguir adhesiones y sobre todo hacerlo con un público pues cautivo, porque realmente este público que se va a regularizar no es una regularización en origen, por lo tanto no es un efecto llamada del país, sino ya están aquí en unas condiciones realmente lamentables y por lo tanto también es una oportunidad para todas estas personas
pero claro, es una gente muy vulnerable, que al final también está sometida a muchas presiones y bueno, basta ver también un poco los... Estamos viendo ahí de fondo unas imágenes del consulado, me parece que es el consulado de Argelia en Alicante, pero vamos, ha pasado lo mismo en el de Pakistán en Barcelona y en muchos otros consulados, oficinas censales de los municipios y en todo tipo de instituciones que teóricamente pueden facilitar la consecución de los antecedentes de penales de las personas que pueden optar a la regularización, pero están yendo ya y esto hasta abril creo que no empieza. Es decir, este podría ser también, Maite, un síntoma de que hay una cierta confusión y que no está claro cómo se va a realizar esta regularización, ¿no? Claro, como decía Mariano, el tema está en que tenemos un borrador y con un borrador no podemos asesorar, solamente podemos pues, imaginarnos qué es lo que va a pasar en relación a otros procesos de regularización que ha habido, como el reciente de la DANA, que ha sido para nosotros en la provincia de Valencia el más próximo, y entendemos que va a tener el mismo efecto. Y también entendemos que el certificado de antecedentes penales es el documento que más les cuesta conseguir en determinados países y que por eso están yendo a sus consulados a solicitarlos. La dificultad radica en que ese certificado de antecedentes penales caduca y como no sabemos los tiempos, las personas los quieren ya para que en el momento en el que entre en vigor la ley poder solicitar esa regularización. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, que nos decían los compañeros técnicos de Cáritas que el Ramadán empieza pronto en los países. Los antecedentes penales pueden venir bien del país de origen o bien lo puede emitir el consulado que esté radicado en España. Normalmente los de África y otros países del entorno vienen de origen, con lo cual tienen que solicitarlo allí, con lo cual y tienen que hacer gestiones también consulares aquí. Entonces, están nerviosos y es normal porque no se les ha dado un texto legislativo, se les ha dado una noticia y además hay mucho tiktoker, mucho instagramer, mucho red social que más que informar desinforma. Por lo tanto, nosotros desde Cáritas llamamos a la calma, que se va a poder regularizar quien cumpla los requisitos y que nosotros vamos a informar, orientar y acompañar en ese proceso, pero siempre con claridad y no sobre noticias. ¿Se está notando, Javier, ese nerviosismo, no solo en los consulados, también en los despachos de abogados? Desde luego, desde luego. Y como decía Maite, azuzado a veces por quien quiere simplemente hacer negocio, que son tiktokers, como decía Maite, personas que están en redes, que algunos son abogados, otros ni siquiera son abogados, y personas que están buscando un beneficio. Yo ante eso, y comprendo que Cáritas tenga que tener una actitud muy prudente, porque además es la norma de la casa siempre, lo que estoy recomendando es que se busque la documentación, pues como decía también Mariano antes, documentos que acrediten estancia antes del 31 de diciembre de 2025, tener el pasaporte en regla, y los antecedentes penales, cuando no sea muy gravoso conseguirlos, por ejemplo, los antecedentes penales de Colombia se consiguen en línea, se pagan 10 euros, se tienen al momento. Los antecedentes penales de los países latinoamericanos, pues a lo mejor hay que pagar algo, pero bueno, si se le explica a la persona esto puede servir o puede no servir, saque los antecedentes penales porque si no, el problema es que allí también se va a colapsar. Sabiendo que la norma no está aprobada, sabiendo, y yo estoy de acuerdo también con Mariano, que el momento político es de confusión total y además lo que no parece de recibo es que esto entre en una negociación en la cual se le concede a Podemos para que Junts vote. Desde luego no es lo ideal, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que también bueno, pues es el momento en el cual se ha tomado esta decisión y desde el punto de vista de la persona migrante, de las migraciones, porque aquí en España no se puede hablar ya de la inmigración, son las migraciones, algunas de ellas que están tan profundamente imbricadas en el tejido social que sería imposible separar, sobre todo a los latinoamericanos, aunque también a otros colectivos, porque es que la vida la hacen exactamente con los españoles. Yo creo que esa es una riqueza que tiene la sociedad española, que hemos absorbido a una cantidad muy grande y seguimos absorbiendo, aunque siguen viniendo bastantes. Hay personas, también es chocante pensar que una persona que haya llegado a España el 30 de diciembre haya tenido la suerte de empadronarse simplemente por ese pequeño periodo de tiempo, vaya a poder regularizarse en función, encontrarse con otros que no lo van a poder hacer. Bueno, aquí es que tenemos abiertos un montón de frentes, pero por intentar organizar un poco el debate, de momento, ¿los requisitos les parecen adecuados, insuficientes, excesivos? Los requisitos que
se ha anunciado que se les va a pedir a estas personas por esto de empadronarse el día 30 de diciembre, cuando el plazo termina el 31 y llevamos escasamente mes y medio del año nuevo, pues a lo mejor suena un poco raro, no sé. Sí, vamos a ver. Don José. A ver, un requisito muy razonable podría ser, o debería ser, el que tuviesen un contrato de trabajo, pero evidentemente, por su situación irregular no pueden hacerlo. Entonces, por tanto, no se puede pedir. Pero yo que creo que entonces están ¿Todos hablando, trabajan en negro? ¿Todos los que son irregulares trabajan en negro? pues difícilmente de otra forma, si no tienen los papeles para hacerlo de otra forma. Entonces, por tanto, no se puede pedir eso. Pero creo que sí, entonces sí que se podría poder pedir es que a medio y largo plazo justifiquen, una vez que ya se han regularizado su situación, que se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, creo que la regularización se ha hablado como puede ser una situación provisional, una residencia provisional, lo cual me parece muy bien, siempre y cuando luego haya un seguimiento de, bueno, vamos a ver dentro de 6 meses, vamos a hablar, ¿cómo estás? ¿Ya te has podido integrar? ¿Estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando si no lo estás? Y se haga un seguimiento de las personas. Es decir, no se diga, te doy la residencia y me olvido de ti. Eso no es una solución ni para ellos ni para la sociedad Pero yo española. creo que no se está diciendo eso. Es decir, los que trabajamos en Derecho de Extranjería sabemos que para que una persona pueda mantener su permiso de residencia necesariamente ha de cotizar. Entonces, nunca va a poder, se va a quedar en situación irregular sobrevenida si no cotiza. Entonces, se les da una oportunidad, en este caso entiendo yo que durará 1 año ese permiso, y si no cotizan, ahí vamos a tener el problema que es los que vienen a Cáritas, de las personas que no pueden trabajar bien porque no tienen suficiente formación, bien porque están de salud mal, bien porque son personas que no han encontrado empleo, y para eso también pues nosotros fomentamos esos procesos de inclusión. Pero lo que sí que está clarísimo es que si no trabajan, si no cotizan, no van a poder renovar su permiso de residencia. Y entonces se quedarán otra vez en situación irregular. Pero por eso es una oportunidad, porque ahora mismo hay muchísimas trabas para que un empresario pueda contratar sin permiso de residencia como es normal. Las oficinas de extranjeros están colapsadas del volumen de personas que solicitan esos permisos de residencia y no hay músculo de funcionariado suficiente para resolver. De forma y manera que cuando una persona solicita ese permiso de trabajo están tardando unos 7 meses en resolver. Claro, el empresario dice, es que yo no puedo tener 7 meses esperando a esta persona para incorporarle al puesto de trabajo. Esta es la oportunidad, porque se van a regularizar y en cuanto tengan esa regularización, además, según dice el borrador, con la admisión a trámite, ya se va a poder incorporar al puesto de trabajo. Sí, vamos a ver, estamos diciendo lo mismo, Maite. Yo estoy Por diciendo lo tanto, que precisamente sí, es una pero oportunidad desde el primer momento en cuanto que permite que esta persona se pueda incorporar al mercado de trabajo, al mercado formal y, por tanto, con todas las ventajas que eso supone. Efectivamente. Lo que digo es que luego ese seguimiento a un año vista es lo que creo que está muy por ver. Ese seguimiento lo hace el propio mercado de trabajo. Si no trabajan y no cotizan, quedarán otra vez en pasarán una serie de irregulares. Estamos a punto de irnos al primer corte de publicidad de la sesión, pero Javier, un inmigrante cuando llega a España, su primer objetivo, ¿cuál es? ¿El de empadronarse Sí, básicamente sería ¿En uno qué de los orden se primeros. producen las cosas? Bueno, buscar vivienda primero y luego sería empadronarse, con las dificultades que está habiendo, porque en muchos lugares no empadronan, en muchos lugares te permiten estar y no te van a empadronar, incluso a veces familiares, amigos que eran amigos en el país, pero luego aquí la relación enseguida suele hacer aguas o cambia mucho por lo menos, y a partir de ahí luego, claro, buscar trabajo. Generalmente suele haber redes, hay unas redes en estos momentos bastante potentes, los colectivos o las nacionalidades mayoritarias tienen apoyos, tienen manera de... Además es que se ha creado, hay sectores de la economía que se han creado a partir de las migraciones, en sectores que tienen que ver con el ocio, por ejemplo, o con determinado tipo de servicios, como serían peluquerías específicas, o que tienen que ver con ello. Por lo tanto, tienen dónde buscar y tienen dónde encontrar. La mayoría, estamos hablando, yo siempre ahí hablo más de los latinoamericanos porque los africanos, desde luego, tienen mucho más difícil en todos los sentidos, desde el idioma hasta también el encontrar, por supuesto, vivienda. Entonces, las preocupaciones son, desde el primer día, es un tour de force, es una lucha. ¿Que les tremenda. alquilan viviendas a los inmigrantes? ¿Qué les piden? Pues les piden contrato de trabajo
les piden documentación, alguien tiene que firmar. No se firman contratos de arrendamiento prácticamente a personas que no tienen documentación, es extraño, es muy extraño. Entonces es muy difícil y además como está la situación ahora del mercado de la vivienda, que no es el asunto de hoy, pero que influye en estas personas tremendamente, pues realmente es un tour de force auténtico. Venga, vamos a hacer esa pausa para publicidad y hablamos también de las implicaciones culturales, económicas, legales, sobre los tópicos y sobre el miedo que algunas personas tienen a la dilución de la cultura alóctona en la cultura, perdón, autóctona en la cultura alóctona. Volvemos enseguida. Estamos debatiendo si la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno puede ser una oportunidad o un problema, o ambas cosas. Lo discutimos con Mariano Vivancos, con Javier Botey, con Maite Moreno y con Juan José Enrique. Juan José decía al principio, dice, es que esto es el fracaso de la política migratoria de nuestro país. Yo decía también en la introducción que da la impresión de que estamos poniendo siempre parches, ¿no? No terminamos de tener claro qué es lo que pasa. Y además estamos en un marco europeo, que ya desde esta misma semana se ha anunciado que va a haber un debate en el Parlamento Europeo porque no están muy de acuerdo con que se regularice aquí y luego esos inmigrantes, una vez que ya están regularizados, por la libertad de movimientos en la Unión Europea, pues pueda acabar yendo a otros sitios. Claro. Y además es que, como estábamos comentando, es un fracaso, pero el problema es que no se ponen las medidas para que no vuelva a suceder, para pasar a una política de inmigración más selectiva, más eficaz, más adecuada, que no simplemente permitir regularizar de golpe todo aquello que se ha creado por no haber hecho antes pues, lo que debía hacerse. Entonces el problema es que si no se toman medidas y no parece que se vayan a tomar nuevas medidas, pues dentro de un año volveremos a estar en lo mismo. Porque ahora mismo estamos hablando de una bolsa de 800.000 inmigrantes, 900.000, pues a lo mejor se regularizan 500, 600, pero seguirán entrando. Y entonces volvemos a estar de nuevo en esa nueva situación. Y esta no es la vía adecuada para resolver este tema. ¿Cómo entran los inmigrantes? Porque tenemos la imagen de que entran en patera, pero me parece que eso no es lo más abundante, ¿no? No es Muchas veces vienen como turistas y luego pues como estudiantes también, periodo, ¿no? Como estudiantes también. Se matriculan para estar formalmente en esa situación y luego pues realmente lo que buscan es otra cosa, ¿no? Yo creo que, por lo que decíamos antes, creo que se dan dos procesos muy interesantes. Uno en clave europea, ¿no? Ha habido un grupo, el de conservadores y reformistas, que ha planteado que un país está adoptando una política que va a afectar a Europa entera con el espacio Schengen, generando un efecto llamada y realmente dificultando pues, en buena medida el funcionamiento del mercado interior europeo, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y realmente, pues aunque eso sea una política de cada uno de los estados, lógicamente son nuestros socios y hay que hacer política favorable para todos ellos. ¿Desde Europa se puede tumbar este proceso? Bueno, se puede condicionar de muchas medidas, se puede condicionar. Yo creo que no se puede tumbar porque hay procesos de regularización en muchos países, pero bueno, se puede condicionar. Y luego otra clave interna que yo creo que es muy interesante, o sea, estamos en pleno proceso de negociación con determinados partidos políticos para ceder una política de soberanía, como es el control de la inmigración, a las comunidades autónomas. Sí. Con lo que en España lo que se puede producir después de esa regularización es que existan territorios donde tengan la capacidad de decidir si esos inmigrantes entran o no. Con lo que en principio se produce una discriminación territorial y se rompe ese principio de unidad de mercado nacional, esa política unitaria con unos requisitos de acceso, porque territorios como Cataluña, por ejemplo, si al final se produce un traslado de esa competencia, van a poder poner sus propias competencias. Y ya sabemos que están allí en liza Junts y Alianza para ver quién endurece más las condiciones de entrada de los inmigrantes. Euskadi exactamente igual. Tienen un serio problema porque realmente ahí sí que se está produciendo una política de reemplazo. Entonces, bueno, claro, ¿eso es una política, como decíamos, acorde a la normalidad? Pues lógicamente no. Son políticas de cesión y además
de cesión a unos partidos supremacistas que lógicamente tienen una política inmigratoria totalmente contraria a la que en teoría un partido progresista debería tener, ¿no? O sea, Yo creo que que en esa cesión de competencias iría también la potestad de decidir quién entra y quién no entra, Claro. no solo de gestión del fenómeno migratorio, el control de sino también fronteras, del la control de fronteras. extranjería, los permisos de trabajo, la tramitación de los permisos de trabajo, la ejecución también de la política estatal. O sea, hay muchas cosas. Mariano, pero yo eso es lo que puedo entender. Estamos diciendo que en el ámbito España produce un efecto en toda Europa por el espacio Schengen. En el ámbito ya español, Claro, es que es un haya contrasentido. control en Cataluña, pero si luego van a pues, por toda España, Claro, lógicamente. claro. Eso, fragmentar esa Es un política tiene mucho contrasentido, sentido. por eso estamos hablando de una Europa, de un mercado único europeo, de un espacio de libertades a nivel europeo, y en España estamos creando pues, la España de las padanias, como, Sí. como se ha dicho muchas veces, ¿no? A ver. Vamos a ver, pero Mariano, en el momento en que una persona inmigrante tiene una autorización de residencia, esa autorización de residencia es estatal, es de ámbito Es estatal, estatal, claro. se concedida por el Estado, y aunque en Cataluña no estuvieran de acuerdo, tampoco pueden impedirle la entrada ni pueden impedir que trabaje allí. Quiero decir que sería más que nada lo que se va a ceder, y la idea es cederlo y está pactado, supongo que así se hará, es la gestión pues, de la contratación en origen, de las solicitudes de arraigo, las que ya se exige por otra parte un dominio del catalán, y es un elemento fundamental. Ahí sí, pero quiero decir, establecer limitaciones cuando una persona tiene su residencia legal, en principio no podría ser. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo con los menores no acompañados. En el reparto de los menores no acompañados, que es una política social de solidaridad y de cohesión nacional, tenemos territorios donde hay 0 receptores y tenemos otros donde esos menores llegan y hay que acogerlos con medios o sin medios. Entonces, si damos por bueno que van a tener el control de fronteras y por tanto van a impedir la entrada de quienes no quieran que entren, ¿eso también pasará con las fronteras interiores en España? Es decir, yo inmigrante eso es muy complicado. me regularizo en Aragón y luego me quiero ir a Badalona y me lo van a impedir. No, pero yo creo que eso es, No. más A que nada nivel es un jurídico no es desideratum posible. de Junts y de Alianza, que por otra parte no están en el gobierno de la Generalitat. Bueno, pero en este influyen momento. bastante, por lo menos Junts. ¿Cuándo? Bueno, están obligando, por ejemplo, ahora a cambiar el prólogo de la ley del 150.2 que va a ceder esa competencia en materia de inmigración. Están en pleno proceso de La verdad de es que esto parece negociación. una distopía que dicen ahora, ¿no? O sea, parece no, Maite, es una cosa como muy rara. Sí, a mí los juegos políticos desde luego no se me escapan y no, Bueno, pero y es no lo puedo que entrar a debatir son sobre eso. son quienes marcan las reglas. Lo que sí que puedo decir es que, como dice Javier, una vez las personas están regularizadas, no es posible que se queden en una circunscripción concreta. Son libres de poder trabajar, como lo soy yo, porque entran en igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y pueden trabajar donde se les Con llame. lo cual quedaría en papel No mojado esa así- presunta cesión. Sí, pero los Claro, visados, no así- laborales, de los fronteras. visados laborales van a depender de las comunidades Lo que pasa es que eso es un autónomas. poco ciencia ficción. Los únicos que vienen con esos visados son personas altamente cualificadas. La ley de extranjería actual efectivamente prevé la posibilidad de contratar en origen. Pero tal cual es ciencia ficción, porque ese puesto de trabajo al que yo quiero optar tiene que estar colgado en el portal. en el INEM, el portal del INEM, y no ser reclamado por nadie. Entonces, existe la legislación para que vengan así, pero es ciencia ficción. Entonces, sí. ¿cuándo funciona? Pues cuando son personas que vienen trabajadores de temporada, que vienen a recoger en el campo o a trabajar de socorristas en los hoteles en campañas de verano o en hostelería, y después se vuelven a su país. O sea, vienen a trabajos de temporada. Y luego, pues eso, personas altamente cualificados, deportistas, tal, pero que no son con los que trabajamos ¿Ven en nuestra ustedes entidad. riesgo de efecto llamada? No, nosotros que ¿Con somos estas una medidas? entidad que tenemos personas en origen, personas en tránsito y personas en destino, las personas que salen nadie sale de su país porque, me apetece vivir una aventura. Bueno, alguno hay, mochilero, pero no suelen quedarse aquí. O sea, las personas salen porque tienen una necesidad fundamentalmente económica o de seguridad. De seguridad me refiero a integridad física.
y pasan un muy duro tránsito hasta llegar a nuestras fronteras Schengen, porque al final es política de la Unión Europea, no es política de España. La Unión Europea es quien decide qué visados se otorgan a los extracomunitarios. Y una vez están aquí, es muy duro estar viviendo en situación irregular, es durísimo. Nadie quiere salir de su país porque sí, como digo, entonces pues estamos en una situación en la que los que ya están aquí. Y el efecto llamada pues no se produce porque están diciendo uy, en España están dando papeles a diestro y siniestro, sino porque las personas salen porque están en una situación muy complicada en sus países. Claro, pero ante esa situación de complicación que efectivamente y por supuesto pues se produce en origen, ante esa misma situación, evidentemente la posibilidad que ven de que en España puedan regularizar su situación solamente con estar 5 meses, pues facilita que tomen la decisión de... Claro, ahí lo que hay que hacer es dar bien la información. Es natural y es razonable para las personas. Ante una situación, esto me dice, hay quien va es una vía, por tanto, y una vez que estén instalados, bueno, que estén ya legalizados aquí, se querrán traer a toda su familia. Bien, pero aparte, por ejemplo, la reagrupación es que es un derecho que está en la ley. La reagrupación familiar. Pero además el inmigrante en muchísimas ocasiones también se viene, por ejemplo, a España, como estamos hablando, pero también porque conoce a su primo, a su amigo, demás, que ya está aquí. Evidentemente, si su primo ya está regularizado, ahora se puede regularizar, le va a poder ayudar mejor a él para incorporarse aquí, para ayudar mientras se consigue regularizar. Por tanto, evidentemente, yo creo que el efecto llamada se produce, partiendo siempre, por supuesto, de la base de personas que están en una situación de necesidad. Si no pensar, sí, pero no por esta ley en concreto, porque si el que va a migrar está bien informado, sabrá que, como ha dicho Javier, si llega ahora no va a poder regularizarse. Sí, pero entonces entienden que en un plazo corto, relativamente habrá corto, otra. Habrá otra. Y España puede ser una escala. Al final, el espacio es común y muchas veces, digamos, la apertura de puertas en España o la ventana de oportunidad, pero luego su destino puede ser cualquier otro país. Y hay países que realmente están en una situación muy complicada también. Entonces, lo que sí ha cambiado es que ha habido un descenso grande de la llegada de pateras y cayucos a Canarias, por ejemplo. Ha habido un descenso muy importante este año último que tenemos cifras de 2025, y lo que también ha habido a partir de octubre, entró en vigor el 12 de octubre, es el compartir datos del Eurodac. Esto entró en vigor el 12 de octubre, es importante, con lo cual existe un control verdadero de las entradas en estos momentos y las salidas de España. Y se está dificultando mucho a las personas que entraban vía aérea también. Entonces sí que hay algunas medidas que están dificultando la entrada, poniendo trabas, que las trabas tienen que existir porque la ley está, entonces no se discute eso, pero eso va a hacer, en teoría, unido a esta regularización, podría hacer que descendiera el número de personas en situación irregular. Podría, digo, porque realmente es difícil ponerle puertas al campo en un momento dado. Inmigración, regularización de inmigrantes, problema u oportunidad. Económicamente, ¿cuál sería el balance, Juan José? Porque van a cotizar, si son regularizados, también van a consumir recursos que por otro lado ya los estaban consumiendo porque son educación universal y sanidad universal, pero hay mucha gente que no lo tiene eso muy claro, que piensa que a lo mejor no es tan buen negocio para los locales aceptar que vengan o que se regularicen tantos que no han nacido aquí. Vamos a ver, yo creo que hay aspectos positivos muy claros y muy de corto plazo. Es decir, estas personas, como comentaba antes, van a poder integrarse en la economía formal, por tanto tener un contrato de trabajo adecuado y con todo que ello supone para ellos, evidentemente que dan la cobertura que corresponde, pero sobre todo que van a poder aportar en función de sus capacidades con mucha mejor medida, porque van a poder optar a puestos de trabajo que de otra forma no podrían optar. Entonces, en ese sentido, creo que es claramente positivo para la economía. A su vez, ya digo que pueden cotizar, van a empezar a cotizar a la Seguridad Social cuando antes no podían hacerlo, y cotizar IRPF. Entonces, los aspectos positivos son muy claros. Evidentemente, eso puede tener también aspectos negativos, como todo en la economía. En la economía no hay nunca nada que sea todo blanco o todo negro. Entonces, pues bueno, pues puede suponer, por ejemplo, cierto aumento de la oferta de trabajo, por supuesto, de la oferta de trabajo en determinados sectores con baja productividad, que actualmente, forzar un poquito los salarios hacia la baja, por una mayor competencia para determinados puestos que están en la economía formal, pero que son en la escala baja salarial. Pues evidentemente sí, pues va a poner cierto impacto en esas escalas salariales.
Pero bueno, pero con carácter general yo creo que los efectos económicamente son Otras cosas, positivos. muchos de ellos vienen también a ocupar puestos de trabajo que los españoles no Sí, vamos, pero en que ese caso en desechan. muchas ocasiones ya lo están haciendo, por la vía de la economía informal. Por la vía de la- Pero yo creo que en general podemos entender que el punto de vista económico es positivo. Y cuando se dice eso de están colapsando los servicios sanitarios, en fin, el estado de bienestar, ¿están poniendo en peligro, Javier, el estado de bienestar? Pues es verdad que vivimos, por ejemplo, en el caso de la sanidad pública, quizás el más visible, un momento que está muy tensionada, ¿no? Porque realmente ha habido recortes, ha habido reducciones de personal y realmente, pues, y también hay un envejecimiento de la población, hay varios factores que hacen que la sanidad pública esté tensionada. Realmente ahí la inmigración, pues tiene... A ver, el efecto que tiene no es del todo positivo, porque también es verdad que hablamos muchas veces, sobre todo cuando están en situación irregular, que acuden a los servicios de urgencias porque no tienen, posiblemente no tengan incluso médico asignado, no tengan todavía tarjeta SIP, si están en los 3 primeros meses de estancia en España, y sí que es verdad que hay cierta tensión ahí, no lo podemos negar. Es verdad que la sanidad pública, yo creo que es ese don tan preciado que tenemos, que nos hemos ganado entre todos los españoles, desde luego, no ha sido regalo de nadie, ha sido algo forjado con el esfuerzo de todos y que deberíamos intentar conservar. ¿Ayudan los inmigrantes a eso? Pues también es verdad que los que han podido, y bastantes, se han integrado en ese sistema como trabajadores, ¿no? Tenemos una cantidad importante de médicos y también enfermeros y enfermeras de origen inmigrante en estos momentos. A raíz un poco de todo este proceso, yo creo que han salido informaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay economistas como Fernández Villaverde que ha calculado el cálculo que nos cuesta un inmigrante que llega a España en términos globales, y al final es un pasivo para el Estado en el sentido de coste económico, ¿no? Él lo calculaba sobre unos 44.000 euros al año, ¿no? Frente a una aportación que de alguna forma es mínima, porque realmente en los salarios o en los trabajos donde se van a integrar pues son los más básicos del mercado. Es cierto que en los últimos años ha subido probablemente el salario mínimo interprofesional a unos niveles donde realmente una mayoría de la población está incardinada en ese nivel, ¿no? Entonces, realmente la aportación pues es positiva, hace falta engrosar las pensiones, pero desde luego no son la solución al problema que España tiene con las pensiones, ¿eh? Y luego, por otro lado, en la parte social, se ha dicho la sanidad, pero también tenemos que pensar todo el tema de la política social auténtica, de las ayudas, de la renta básica de ciudadanía. Ahí hay también mucho tema que hacer, en el sentido de incompatibilidad de prestaciones, de supervisión y control de esas prestaciones. Yo creo que hay ahí mucho Pues si ese dato es así, que cuestan tanto y aportan relativamente poco, pues tenemos ahí el debate. Bueno, yo estoy diciendo lo que publican algunos economistas Sí. a raíz de estos procesos. Ahí tenemos un debate abierto casi automáticamente. Más conocido es un estudio de Dinamarca que se ha hecho sobre la aportación neta, a lo largo de la vida laboral, a lo largo de la vida de las personas, tanto los propios daneses como inmigrantes del resto de Europa, como inmigrantes norteafricanos y demás. Y ahí efectivamente se pone manifiesto que a lo largo de la vida el autóctono, el danés, pues tiene una aportación casi cero, como es lógico, equilibrada, mientras que el resto de inmigrantes todos tienen en conjunto una aportación negativa, teniendo en cuenta sus necesidades desde que nacieran aquí, prácticamente pocos inmigrantes serían ya, durante la época de niño y de adolescente y demás, es decir, que no aportan y reciben, y luego también su vejez. Sí. Por tanto, que también la jubilación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuando se llega a la conclusión de que en estos casos la aportación es negativa. Pero claro, yo lo que estoy diciendo es que, estando ya en la situación que están, es decir, estando ya aquí, el regularizarlos tiene un efecto positivo en la economía, porque las prestaciones de sanidad, de educación y demás ya las tienen, y que de otra forma van a poder aportar lo que no están aportando hasta la fecha. Otra cosa es que esa sea la política que tenemos que seguir. Que es lo que vengo desde el principio diciendo, y que estamos todos de acuerdo, que esta no es la política de migración que hay que llevar por parte de un Estado serio y responsable. Pero que en la situación de hecho en la que nos encontramos, la mejor solución sea regularizar, probablemente sí. Y yo también he leído en algún estudio, yo no sé si estarás de acuerdo, Juan José,
que hay cálculos de que en España por cada millón de inmigrantes sube un 1% el PIB, el Producto Interior Bruto. Eso lo tengo yo leído. Y me parece que es una estimación que puede ser real, porque a mí me parece que sí que hay un aporte positivo en términos económicos. A mí me parece que sí que hay un aporte positivo. Me parece que tiene que haberlo porque son personas, la mayoría de ellas, las que se incorporan al mercado de trabajo, son personas jóvenes cuyo gasto en sanidad e incluso en prestaciones es relativamente poco, y sin embargo los aportes sí que existen. Yo creo que sí que existe un aporte positivo. Aportación al PIB, por supuesto que tienen esas personas, ¿cómo no van a tenerlo? Consumen, trabajan, aportan, por supuesto, todos tienen una aportación positiva al PIB. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Lo que se puede plantear más es la aportación al erario público, los costes. Y la política selectiva en materia de inmigración que tú quieres también, en términos laborales, de especialización de sectores, como está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos. Y no es ningún ejemplo lo que está saliendo en Estados Unidos, pero desde luego esa búsqueda de perfiles tecnológicos, de países como India, etcétera, ¿no?, que al final aportan trabajos cualitativamente positivos. Hay otra vertiente que creo que es interesante que abordemos, lo haremos ahora inmediatamente después de la publicidad, y es el clima social que se genera ante noticias como esta de la regularización de un buen número de personas extranjeras. Discutimos si la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno es una oportunidad o es un problema. Lo hacemos con Mariano Vivancos, con Juan José Enríquez, con Maite Moreno y con Javier Botey. Yo les planteaba o les proponía que habláramos también un poco del clima social, de la aceptación social que tiene una medida como esta. Maite, ustedes en Cáritas, ¿qué sentimiento tienen de cómo la población recibe este tipo de noticias? Bueno, como he dicho al principio, nosotros hemos trabajado mucho para que esta regularización sucediera, no de esta forma, sino con acuerdos parlamentarios. Se estuvo casi al punto de conseguirlo. La conferencia Pero usted nota que la ciudadanía en general aprecia esta medida. Yo lo que creo, yo personalmente, es que estamos en una sociedad en la que se ha polarizado todos los temas y, por supuesto, este también se utiliza desde el debate político. Pero vamos, este tema, como puede ser, si esa fresa o esa rueda va bien o mal, vamos a decir una cosa y la contraria. ¿Por qué? Porque ya se ha polarizado tanto todo que se ve desde esa visión. Entonces, personalmente yo creo que es positivo, que las personas con las que trabajamos con la población más vulnerable estamos contentas, y porque eso va a suponer que mucha gente salga adelante y que por lo tanto no necesite ayudas ni del Estado ni de la Iglesia, en este caso de Cáritas. Señores, Javier, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de la población lo vive con un poco de indiferencia, la verdad. Yo creo que la migración es un fenómeno ya que está tan introducido en la sociedad española, que puede haber quien tenga relación con inmigrantes y se alegre o se ponga contento, y las personas que no tienen relación con inmigrantes, pues yo incluso comprendo que puedan tener cierto temor, porque realmente esto supone que España cada vez es más mestiza, cada vez hay más diferencias, cada vez hay más convivencia entre diferentes, y eso hace que pues España esté cambiando y ya no sea la misma España que era hace, ya no digamos hace 20 o 30 años, sino hace incluso 10 o 5. Entonces, hay temor, y hay quien también nos trae fantasmas que yo creo que aquí en España realmente me parece que la convivencia es, me atrevería a decir, modélica entre inmigrantes y personas de aquí. Creo que en muchos lugares es que no hay la más mínima tensión, ¿no? Sin embargo, el clima social muchas veces se refleja en la intención de voto de los partidos políticos. Y hemos mencionado uno, Alianza Catalana, por ejemplo, que es claramente una hostil a este tipo de... Y bueno, hay fenómenos como Torre Pacheco, que pasó hace nada y también generó una emergencia social muy importante, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, el tema de la prioridad de la inmigración en términos, digamos, sociológicos, ¿no? En las últimas encuestas del CIS, ¿no? Pero cuando se le pregunta a la persona si eso significa un problema, realmente rebajamos la situación a casi
la duodécima. O sea que es más una molestia que un problema. No, la gente ahora mismo es consciente de la importancia o emergencia de la inmigración como cuestión, y realmente por eso estamos aquí hablando de este tema, por eso el Gobierno lanza una regularización masiva, porque también interesa potenciar una serie de discursos contrarios a la inmigración para intentar frenar al contrincante electoral, ¿no? Todas estas cuestiones, todo ese cóctel se une en la actualidad, pero realmente, como bien se ha dicho, yo creo que España es un país modélico en términos de convivencia, ¿no? Y sobre todo con algún tipo de inmigración especialmente, ¿no? Toda la Hispanoamérica realmente no nos plantea ningún problema, hablan el mismo idioma, piensan como nosotros, tienen la misma religión. En cambio, otras inmigraciones son un poquito más complicadas y lo estamos viendo, ¿no? Pero que el tema está ahí, lo estamos viendo, ¿no? Las estadísticas de la delincuencia, que se ocultan, que no se ocultan, que se debate sobre las mismas, los discursos del odio, que se potencian, que no se potencian. O sea, yo creo que sí que hay ahí también ha habido todo un elemento social mucho muy debate importante. también sobre eso, Juan José, aunque no sea su especialidad, pero sobre el tema de la delincuencia, si se asociaba más a la inmigración o no, si las estadísticas se daban o se ocultaban para evitar rebrotes de racismo o de xenofobia. Ese es también un debate que está subyacente a este general sobre los efectos de la regularización. Lo estamos viendo sí, o en general de declaraciones de la unos y otros. regularización, en general de la inmigración y la sensación de parche que se tiene por parte de mucha parte de la población. Yo creo que sí que existe cierta preocupación de que, bueno, pues que eso no se está llevando unas políticas adecuadas con la inmigración y que pueden generar y que están generando algunos problemas de delincuencia y demás en determinados ámbitos que evidentemente van a ser muy reducidos en cuanto en el contexto global del número de inmigrantes, pero no significa que no tengan un impacto. Entonces yo creo que sí que genera cierta preocupación y que se pide de nuevo pues eso, que la política de inmigración sea una política mucho más eficaz, mucho más selectiva y mucho más adecuada, tanto para el inmigrante como para la sociedad que lo tiene que recibir. Yo estoy convencido de que ser inmigrante no es sinónimo de ser delincuente, por Para supuesto nada. que Por supuesto. no. Pero No, hay no. gente que sí lo piensa. Bueno, ¿Y eso cómo se combate? Bueno, pues Con educación. Con ¿Cómo? educación. Con ya. educación. Con educación, desde luego, ¿no? Pero no, asociar criminalidad y e inmigración es un clásico básico de quien quiera dar un argumento fácil para, pues por lo que sea, ¿no? O fuere porque tiene ideologías xenófobas o racistas o lo que sea. Pero no, las estadísticas son serán las que serán. Yo las desconozco, pero yo atiendo personas y muy pocas personas que atendemos tienen problemas jurídico-penales en el sentido de la delincuencia. Y si las tienen exactamente igual que los españoles, de tipos de delitos que no suelen, yo por lo menos, claro, tampoco tengo relación con temas de penales tipo terrorismo, pero los migrantes que vienen a una asesoría jurídica a nivel penal pues suelen tener delitos los mismos contra la seguridad vial, contra a quien no, pues eso, personas que hacen vida normal y que cometen de este tipo de delincuencia normal, que por otro lado cumplen la condena y se cancela y ya está. No es mucho más. Pero no. Yo creo que esa relación no es justa, no está. Creo que esa creencia parte muchas veces de bulos, de información falsa, interesada. Y creo realmente que, pues como decía Maite, las personas, hay un cierto número de personas migrantes que han delinquido, pueden delinquir, pero son números con un parangón muy fácil con los naturales de aquí, ¿no? Con los españoles. Creo que no es justo y creo que no debería ir por ahí. Pero entiendo que, otra vez vuelvo a decir que entiendo que haya personas que escuchan esas informaciones o que se informan a través de estos medios. Muchas veces estamos hablando de redes, de TikTok, y se crean esto porque es fácil. Y además, cuando una persona no tiene trato con personas migrantes, pues puede pensar muchas veces lo peor por desconocimiento, por falta de información. Es lógico y es natural. No es lo que debería ser, pero es lógico y es natural. Supongo que por eso también, para evitar ese tipo de resquemores, se ha puesto como una de las condiciones básicas para ser susceptible de ser regularizado los famosos
antecedentes penales de los que hablábamos al principio, tanto aquí como allá, ¿no? En el país de origen y también en España. Los de España dicen, como la justicia va tan lenta, creo que lo hemos comentado también al principio de pasada, pues igual cuando te van a regularizar todavía no se sabe que has cometido unos delitos. Yo quiero rescatar un tema que creo que es un debate también muy interesante, muy vinculado con este tema, que es el compromiso de integración. La Comunidad Valenciana fue modélica en ese sentido, liderando una legislación muy avanzada en su momento, en el 2009, sobre este tema. Fue una de las primeras leyes que derogó el gobierno del Botànic, y creo que muchos países tienen ese, digamos, compromiso como un elemento fundamental para estos procesos, precisamente, de regularización y de integración, ¿no? El conocimiento de la cultura, el conocimiento de la lengua propia, la adhesión a los valores, porque sí que es cierto que hay choque de valores en relación a determinadas culturas, ¿no? Y creo que eso es un elemento también que deberíamos recuperar, los compromisos de integración, ¿no? El modo en que se integra en la sociedad de origen la comunidad para que no se generen situaciones como la francesa, donde las terceras generaciones guetos. Son eso. ¿Eso se hace, Maite? ¿Se hace bien? Un compromiso de integración ahora mismo no lo exige la ley, exige no la regularización, la vigente ley exige lo que se llama una escuela de acogida para una figura jurídica o dos concretas, en el cual se les enseña sobre valores democráticos, sociales, culturales, y si no tienen ese informe no pueden obtener esa regularización por esas dos figuras concretas. Y el idioma no se le exige, ¿no?, a alguien para ser regularizado. Para ser regularizado no, pero claro, no puede entender. Es decir, es que el propio proceso natural si quieres... Claro, en realidad la gente aprende el idioma. O no, porque hay algunos que sí que se... Algunas nacionalidades sí que se concentran en guetos y prácticamente hablan con los suyos y poco más. En principio, todo el mundo tiene necesidad de comunicarse con las personas con las que conviven y entonces suelen integrarse. Empezando es más, por los ingleses, para que nadie piense lo contrario. Vamos. Bueno, fíjate, sí es verdad. Los ingleses en Benidorm hablan entre ellos y... Como no atiendo ese perfil... Y no entienden, llevan 6 años en España y no entienden ni un español. Pero como no atiendo ese perfil, ingleses, es cierto que los anglófonos les cuesta un poco más, porque como con el inglés se piensan que van a todas partes, les cuesta un poco más. Pero en general la gente quiere integrarse, quiere comprender qué le está pasando. Además, nosotros somos los primeros que les decimos, para poder defender tus derechos tienes que comprender lo que está pasando y para eso tienes que aprender cuanto menos castellano. Y bueno, nuestra entidad da clases con voluntarios, con escuelas y tal, y sí, todo el mundo quiere integrarse. Otro asunto sobre el que se ha hablado mucho, también siempre al calor del proceso de regularización anunciado por el Gobierno, es la adquisición de la nacionalidad y, por tanto, del derecho a voto. En eso, ¿cómo está? ¿Qué sabemos y qué no sabemos de todo esto, bueno, Javier? La adquisición de la nacionalidad requiere, en el mejor de los casos, que son los latinoamericanos, los países con especial vinculación histórica con España, latinoamericanos y luego también Filipinas, Portugal y Guinea Ecuatorial, exacto. Requiere 2 años de residencia legal. O sea, una persona que se regularice ahora y le salga la tarjeta de la residencia, por ejemplo, en el mes de junio, vamos a ser optimistas, podría votar en el mejor de los casos en junio de 2028. ¿Votar en las generales? En las generales. Pero según los acuerdos recíprocos en las municipales. Si hay reciprocidad en las municipales, podría votar en las próximas... podría ser justito, no sé si da tiempo a inscribirse en el censo. Pero yo, desde luego, del trato que estoy teniendo con estas personas, yo sí quería disentir una cosa contigo, Mariano, con todos los respetos y desde el cariño. Yo creo que estas personas, no, por lo que yo hablo con ellas, con muchas de ellas, yo creo que no van a votar izquierda. Yo hablo todos los días con muchas personas que, por los motivos que sea, respetabilísimos, se inclinan más hacia la derecha. Yo creo que ahí, si Sánchez ha pensado en que regularizando iba a tener muchos votantes, me parece que se puede encontrar con un chasco grande. Los de Venezuela no parecen muy de izquierdas, ¿no? Ni los de Colombia tampoco, porque los de Marruecos, muchos de los que han salido de Colombia han salido en contra de Petro. Sí, eso está claro. Pero, y por ejemplo, los 250.000 que a través de la Ley de Memoria Democrática se están regularizando con los consulados españoles allí a tope, eso
de los republicanos. Probablemente no voten, consigan la nacionalidad y no ejerzan el derecho al voto, pero no sé, a ver, el ejercicio del derecho al voto nosotros lo explicamos en la universidad y es el elemento diferencial, porque en todo lo demás tendemos a la universalización de derechos. Lo estamos viendo en educación, lo estamos viendo en sanidad universal, ¿no? Entonces, es el único elemento de soberanía, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí que hay una maquinaria puesta precisamente para falsear ese censo electoral no perdernos, a través de distintas vías. Los que están legales en España, los extranjeros que residen en la manera legal, ¿estos qué pueden votar y qué no pueden votar? Esos podrían votar, como dice Mariano muy bien, si hay reciprocidad y se demuestra reciprocidad en las elecciones municipales. Con convenios particulares con esos países, votarían en las municipales. Exacto. En las demás no, en las autonómicas y en las generales no. Esos son los que están legales. Correcto. Los que se regularicen ahora para poder... Lo mismo. Sería Votar, lo mismo. tendrían que esperar 2 años. 2 años para las locales. Sí, ¿Y para las generales? También 2 años, bueno, depende, 2 años y la inscripción en el censo, pues serán 2 años y algo en las próximas... Claro, algunos se nacionalizarán y eso sí que podrán votar en las generales. Claro, o sea, hay que próximas, diferenciar serían las, entre permiso de residencia y Claro, nacionalidad. no, en las próximas no. entonces sería... El proceso es muy largo, el proceso de nacionalización, pero bueno, Sería se ya. abre de alguna forma una vía. O sea, esos 250.000 nuevos españoles con la ley de memoria democrática, pensemos el censo de comunidades autónomas. Yo he vivido en Logroño, son 135.000 la capital. Sí, menos de los que van a... Yo estoy de acuerdo que podría influir, pero que de ahí se deduzca que Sánchez se puede apoyar en esas personas para ganar las elecciones o el Partido Socialista, me parece que es mucho decir. Me parece que es un salto demasiado grande, Mariano, eso es lo que quiero decir. Pero sin red. Sin red, correcto. ¿Por aquí algún comentario al respecto? Hay que diferenciar residencia de nacionalidad. Para obtener la nacionalidad española vía la residencia tienen que esperar muchos años. Entonces, no, a estas personas que se van a regularizar en ningún caso les va a dar tiempo a votar que ahora esto mismo. del reemplazo, ahora la teoría del mismo. reemplazo y En todo un eso, no. futuro, sí, pero ahora mismo. no. Muy a largo plazo, a muy largo plazo. La teoría del reemplazo no. Bueno, pues como nos quedan 2 minutos, si les parece, establecemos unas conclusiones que yo creo que será una buena forma de concluir este debate. Don Mariano, ¿qué cabe esperar de este proceso que le preocupa? ¿Qué oportunidades ve? A mí, en primer lugar, me preocupa la magnitud, que estamos hablando de una magnitud de 500.000 de personas y probablemente nos vayamos más casi al doble, ¿no? Y luego hacerlo en las condiciones que se está haciendo, ¿no? Yo creo que al final es cierto que estas personas tienen todo el derecho, los que están aquí ya hace tiempo trabajando en unas condiciones de que se les aflore desde el punto de vista social y sociolaboral, pero realmente esas no son las formas. Hacerlo prescindiendo del Parlamento, sin un debate ordenado en el Parlamento y, por supuesto, tampoco sabemos ahora mismo la casuística o el condicionamiento sin respetar, por ejemplo, pues algunos elementos o límites que pueda establecer la legislación o el reglamento de extranjería. Yo creo que esos son elementos fundamentales y, bueno, nos hemos acostumbrado a que se gobierna al margen del Parlamento y estas cuestiones, estos procesos se tienen que decidir allí. Es cierto que se votó y el Partido Popular votó a favor de una regularización masiva de inmigrantes, pero sí que es cierto que en unas condiciones muy distintas a las que actualmente se han Don Javier, planteado. sus conclusiones, ¿oportunidad o problema? Pues para mí es una oportunidad, desde luego. Para mí supone un momento en el cual muchas personas que no han podido acceder a la situación de legalidad lo van a poder hacer, personas que algunas llevan muchos años en España, personas que no tienen otra oportunidad que esta. Y luego, bueno, evidentemente vamos a tener que esperar a ver las condiciones exactas que se piden y desde luego hay que comprobar también un cierto fracaso, incluso del reglamento vigente. Ya podríamos hablar del fracaso porque hay figuras que no están funcionando. El olvido a los solicitantes de asilo me parece fundamental. Y por lo tanto vamos a ver si las personas que realmente puedan demostrar que estaban en España en una determinada fecha, que carezcan por completo de antecedentes penales y que tengan una posibilidad real de integración, pues se les da esta oportunidad. Creo que sea muy bueno para todos. Doña Maite. Para nosotros es una oportunidad, como hemos dicho antes. Estoy de acuerdo con Mariano en que hubiera sido mejor un acuerdo entre todos los partidos políticos, porque también hubiera evitado toda esta polémica, pero es algo por lo que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. Nos viene un volumen de trabajo importante, pero nos arremangamos y adelante. Don Juan José, en 30 segundos, por Sí, favor. muy bien. Como decíamos, una oportunidad efectivamente para resolver una situación muy complicada para tantísimas
muchísimas personas y una oportunidad también, quizás, para ponerse las pilas y hacer lo necesario para que no se vuelva a producir dentro de un año de nuevo esta situación. Bueno, pues dentro de un año volveremos a evaluar el estado de la cuestión, a ver cómo hemos avanzado. Gracias a los cuatro por hacer el esfuerzo de arrojar luz sobre una cuestión tan complicada y de tanto interés para todos. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.